Bueno, hola, ¿cómo están? Los saludo, hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en la segunda clase virtual y hoy vamos a continuar con esto que venimos trabajando en clases anteriores de los derechos humanos, pero vamos a hablar sobre derechos humanos de nueva generación y especialmente vamos a abordar uno que es el derecho a vivir en un ambiente sano, equilibrado y sostenible. Bien, ya en clases anteriores estuvimos conversando que los derechos humanos son aquellas garantías que tienen todas las personas por el solo hecho de serlo. Pero estos derechos no siempre existieron tal como los conocemos hoy, ¿sí? Sino que fueron surgiendo a lo largo de la historia a medida que las sociedades fueron cambiando y fueron apareciendo así nuevas problemáticas. Los derechos humanos de nueva generación, que es lo que vamos a abordar en la clase actual, surgen ante los nuevos desafíos del mundo actual. Entre ellos se encuentra el derecho al medio ambiente sano, que reconoce que todas las personas deben vivir en un entorno equilibrado, libre de contaminación y que asegure la vida de las generaciones presentes y futuras. Este derecho también implica la responsabilidad ciudadana, porque cuidar el ambiente no depende solo del Estado, sino también de acciones cotidianas que cada uno de nosotros, ¿sí?, debe realizar, como por ejemplo reducir o separar residuos, proteger los ecosistemas y promover un desarrollo sustentable. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahora un repaso por las generaciones de los derechos humanos, ¿sí? Y las van ahí, como pueden observar, en la Filimina actual, se dividen en 3 generaciones. Los de primera generación, que abarca los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad religiosa, el derecho al voto, esos son los de primera generación, ¿sí? Después surgieron los de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que ya estuvimos trabajando un montón con ellos, que son el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la justicia social. Y ahora aparecen actualmente los de tercera generación, que también son llamados derechos de solidaridad o de nueva generación, y que son derechos que no solo protege al individuo, sino también a la humanidad en su conjunto. Se ocupa de los problemas que afectan a todos los pueblos del mundo, ¿sí? Como por ejemplo el medio ambiente, la paz, el desarrollo, el acceso a la información y la protección de los recursos naturales. En esta clase, como les dije anteriormente, vamos a abordar el derecho a un ambiente sano, ¿sí? Que ahí vamos a poder ver un poquito de qué se trata este derecho. ¿Qué significa el derecho a un ambiente sano? ¿Sí? Significa que todas las personas tienen derecho a vivir en un entorno equilibrado, libre de contaminación y que permita el desarrollo de la vida y que garantice el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Esto es algo que por ahí se distingue de los derechos que hablábamos anteriormente, ¿sí? Que uno piensa más en lo actual, ¿sí? El derecho a la educación es ahora, es el presente, un niño y una niña que no está yendo a la escuela tiene ese derecho, ¿sí? Y sin embargo, estos derechos de tercera generación también piensan en las generaciones futuras, en qué pasará más adelante, cómo cuidamos el planeta para cuando suceda, para las generaciones que vienen, ¿sí? Esto es como sumamente importante. Este derecho fue reconocido en varios acuerdos internacionales, como en la Declaración de Estocolmo del año 1972 sobre el medio ambiente humano y más tarde también en la Conferencia de Río de Janeiro del año 1992, donde se habló del desarrollo sostenible, es decir, satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las del futuro. También en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, se reconoce que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
apto para el desarrollo humano y que tienen el deber de preservarlo, ¿sí? Acá ya empezamos a hablar no solo de derechos, sino también de obligaciones. Esto significa que el derecho al ambiente sano está acompañado de una responsabilidad ciudadana. Cuidar el ambiente es un deber de todos y de todas y no solo del Estado. También, siguiendo con el marco normativo, en nuestro país está la Ley 25.675 del año 2002, que es la Ley General del Ambiente, que regula los principios básicos de gestión ambiental y las acciones para prevenir, controlar y sancionar la contaminación. Sus principales puntos son que promueve la prevención del daño ambiental antes de que ocurra, que obliga a realizar estudios de impacto ambiental antes de iniciar las actividades, ¿sí?, que puedan afectar el ambiente, establece el principio de quien contamina paga y fomenta la educación ambiental y la participación ciudadana en la defensa del ambiente. Bien, yo siempre les digo que es importante conocer el marco normativo, las leyes, las normas, los tratados que regulan los temas, porque cuando uno conoce todo este marco, ¿no?, tiene como esa ventaja de que si hay que hacer algún reclamo, al conocer las leyes o el marco normativo por lo menos, es más fácil, ¿sí? Así que está bueno que recorran por ahí la bibliografía de la ley, bueno, un poquito la Constitución también. Bien, ¿qué pasa con los problemas actuales cuando este derecho se vulnera? Venimos hablando mucho de la garantía de los derechos, pero también de la vulneración de los derechos humanos. Este derecho justamente está en riesgo en muchas partes del mundo. Algunos de los problemas más graves son la contaminación del aire y del agua, la deforestación, el cambio climático y los incendios forestales y además el uso irresponsable de los recursos naturales. Ahí les dejé ejemplos con imágenes, ¿sí? Podemos observar justamente el cambio climático, esto de las altas temperaturas, bueno, los incendios forestales. Nosotros acá en lo que es la Patagonia conocemos bastante de esto, ¿sí? Cuando por ahí en el verano, debido a las altas temperaturas o hay un turista que desconoce y hace fogatas y no las apaga como corresponde, ¿sí? Se han incendiado así nuestros bosques, la contaminación del aire, del agua, como la actividad esa de inicio que ya deben haber hecho, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se contamina el aire o el agua? Y la deforestación también, ¿no? Esto de talar, la tala indiscriminada, cómo repercute en nuestros bosques, nosotros acá que somos de la Patagonia, ¿sí? Otros ejemplos también es el río Matanza o el Riachuelo. Durante años se vertieron desechos industriales y cloacales, afectando la salud a miles de personas, ¿sí? Bueno, como hablábamos recién de los incendios en la Patagonia, donde se destruyen los bosques nativos y el hábitat de los animales. En estos casos se muestran que el derecho a un ambiente sano no es algo abstracto, ¿sí? Afecta directamente nuestra vida cotidiana, nuestra salud, el agua que tomamos y el aire que respiramos. Bien, ¿qué pasa con el rol del Estado? Ya yo estuve nombrando hace un ratito que justamente este derecho tiene como una corresponsabilidad, no solo del Estado, sino en cada uno de nosotros y de nosotras como ciudadanos. Garantizar este derecho es una responsabilidad compartida. El Estado debe controlar y sancionar la contaminación, promover leyes que protejan los ecosistemas, fomentar la educación ambiental, pero también nosotros y nosotras como ciudadanos tenemos un papel muy importante. Cada acción que hagamos, por pequeña que parezca, suma, ¿sí? Es ese granito de arena que necesitamos para un mundo mejor. Por ejemplo, separar los residuos, reducir el consumo de plástico, cuidar los espacios públicos, la basura, si yo voy a un lugar, a un camping, me llevo mi basura, informarnos y participar de decisiones sobre nuestro entorno,
¿sí? Importante también esto, ¿no? De la participación ciudadana. ¿Cuántas veces hablamos de que, bueno, que muchas veces, nada, por cuestiones cada uno personales, no tiene tiempo de involucrarse, pero bueno, qué importante es estar, ¿no? En esto de las decisiones, qué pasa con el agua, estar como ahí atentos. Bien, hay un montón en los últimos años surgieron varias agrupaciones de jóvenes que promueven el tema del ambiente saludable, ¿sí? Y buscan generar conciencia sobre la urgencia también del cambio climático. Bien, para ir cerrando esta clase, así pueden después desarrollar la actividad de producción, podemos decir que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano del presente y del futuro. Sin un ambiente sano, ningún otro derecho puede ejercerse plenamente, porque dependemos de la naturaleza para vivir, del agua, del aire, de los alimentos. Por esto, cuidar el ambiente no es solo una cuestión ecológica, sino también una forma de cuidar nuestra dignidad como personas y nuestro futuro como sociedad. Les dejé ahí unas preguntas para quedarnos pensando, ¿no? En qué pequeñas acciones pueden hacer cada día para proteger el ambiente, pequeñas, chiquitas, y cómo podemos ayudar a que otras personas también tomen conciencia de este derecho, ¿sí? Esta cuestión de concientizar al otro, a la otra, de, no sé, en casa están lavando los platos, es decir, cerremos la canilla si vamos a hacer otra cosa, cómo cuidamos el agua. Así que bueno, este sería el tema de esta clase. Les dejé ahí en la plataforma la actividad de producción, así que ahí espero sus trabajos y los saludo a todos, a todas y nos vemos prontito. Hasta luego. Chau, chau.